Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sumnyavadi Pasatya Deshatarine Jayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Continuamos con las lecturas y reflexiones sobre textos del Bhagavad Gita, recordando que estamos en el capítulo número 15, titulado en este caso el Yoga de la Persona Suprema. En la última lectura que habíamos hecho, el último texto que habíamos tratado, decía lo siguiente: yo me encuentro en el corazón de todos, y de mí proceden el recuerdo, el conocimiento y el olvido. Es a mí a quien hay que conocer a través de todos los Vedas. En verdad, yo soy el compilador del Vedanta y el conocedor de los Vedas. En esa ocasión habíamos comentado que el Señor Supremo le está indicando a Arjuna varias cosas que de hecho, dicho sea de paso, ya le había explicado. O sea, el Señor le está exponiendo una de sus concepciones o formas de presentación o manifestación. El Señor dice: yo me encuentro en el corazón de todos. Cuando hemos hablado de las formas de comprensión de el Señor Supremo, vemos que la entidad viviente se va acercando o va comprendiendo al Señor de tres maneras fundamentales diferentes. Es el propio Señor, pero el modo de comprenderlo es diferente. Primero lo comprende como verdad absoluta o fuente de todo, sustento de todo, aquello donde todo ocurre, ¿verdad? O sea, el Brahman, el espíritu impersonal, el uno, donde realmente no hay cualidades específicas. Y entonces se va acercando a esa comprensión. Y entonces ahora, además de esa comprensión, el Señor también le dice: yo me encuentro en el corazón de todos. O sea, entonces el Señor habla de la otra comprensión, la comprensión como algo localizado. O sea, el Brahman no está localizado, el Brahman o el Espíritu Supremo está en todo sitio, él no está localizado. A la misma vez está aquí y está allá, o sea, está en todas partes. Pero el Señor, en su concepción como Paramatma o alma suprema o superalma, se encuentra localizado. Desde esa presentación como superalma es que el Señor es testigo de todo. O sea, se dice que el Señor es testigo de toda actividad de la entidad viviente, de todas las entidades vivientes y de todas y cada una de sus actividades, ya sea en el plano mental, ya sea en el plano objetivo físico, en cualquier plano. El Señor es el testigo eterno, por eso se dice por ahí que puedes engañar a todos menos al Señor. Y esto solamente es posible porque el Señor se encuentra situado allí también, justo en el corazón de la entidad viviente, al lado, allí del alma. Es el compañero eterno, está siempre acompañando. Nadie, ninguna otra entidad viviente puede estar siempre acompañándote. De hecho, dos cuerpos pueden estar cerca uno del otro y no estarse acompañando porque pueden estar en situaciones o estados o planos o experiencias internas de conciencia diferentes. Entonces realmente no se están acompañando. Se está acompañando desde el punto de vista físico, objetivo, pero realmente desde el punto de vista de plano de conciencia, desde el punto de vista de compañía completa, no se están acompañando. El único que está siempre acompañando a la entidad viviente, porque de hecho, sin esa compañía la entidad viviente no podría estar en el mundo material viviendo su ilusión material. El único que puede hacer eso es el Señor Supremo, y para hacer eso asume su manifestación o forma como superalma. O sea, vamos a recordar, los Vedas describen a este mundo material como un gran árbol, al campo de la acción, o sea, este cuerpo como un gran árbol,
Y sus diferentes flores, fruticas, ramas, retoños son las diferentes experiencias que se tienen en el mundo material, algunas más atractivas, otras menos atractivas, algunas menos duraderas, otras más duraderas, pero siempre en constante cambio, diferentes colores, o sea, ¿verdad? Entonces los Vedas dicen que allí se encuentra un pájaro, un ave, que está disfrutando de los diferentes frutos y otras cosas que el árbol produce y está constantemente allí o deleitándose o asustándose. Está tan entretenida en esos asuntos, o sea, o escapando del sufrimiento, o intentando escapar, o temiendo que llegue, o ilusionada y degustando de los diferentes placeres, que no se da cuenta que hay otro pájaro en el árbol. Ese pájaro se encuentra por encima del nivel donde está este pájaro condicionado. Pero este pájaro no está condicionado por el árbol, él no se siente atraído por el árbol, o sea, no está atrapado en las diferentes manifestaciones que se producen en el árbol, sino que él está tranquilo y estable por siempre y desde allí está mirando cómo el pájaro anterior está viviendo su diferente ciclo de ilusiones. Entonces, ese otro pájaro es el Señor Supremo en la forma de Paramatma. O sea, aparentemente se encuentra en el mismo plano, pero realmente no está en el mismo plano. Por eso se dice que el Señor es infalible, el Señor no cae bajo ilusión nunca. Pero sin embargo, Él siempre está presente. Realmente, el alma desea, el alma está deseando, pero no es el alma quien hace que la naturaleza material responda a sus deseos o no. Maya es una sirvienta del Señor Supremo. Maya es una de las energías del Señor y entonces ella responde al Señor Supremo. Cuando la entidad viviente tiene un determinado tipo de deseo, una determinada tipo de experiencia, pues el Señor automáticamente, por supuesto, la reconoce. Y entonces es solo por consentimiento o no del Señor Supremo que Maya responde a esa experiencia o a ese deseo o lo organiza todo para que se satisfaga o no se satisfaga. Realmente Maya no responde directamente a la entidad viviente, sino al que acompaña a la entidad viviente, o sea, al Señor Supremo. Si Maya respondiera a la entidad viviente directamente, entonces todos los deseos y metas de la entidad viviente pudieran ocurrir, sin embargo no es así. O sea, porque Maya no responde realmente a la entidad viviente, Maya responde al Señor Supremo. El Señor Supremo está allí, dice, yo estoy en el corazón de todos. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos del capítulo, de este capítulo del yoga, de la meditación, veíamos que después que se estabilizaban todos los elementos, entonces el practicante situaba su atención en el entrecejo y entonces meditaba en el Señor Supremo en su corazón, en la forma del Señor Supremo en su corazón, y en esa forma específica entonces ahí se absorbía hasta que entraba en el estado conocido como Samadhi. Si el Señor no tuviera una presencia en el corazón de ese practicante, entonces fuera imposible que ese practicante pudiera entrar en el estado de samadhi o absorción total, ¿verdad? Entonces eso significa que es correcto. O sea, el Señor tiene una manifestación localizada y se encuentra allí justo en el espacio donde está aquello que se nombra de tantas maneras y una de ellas es el alma o el ser. El Señor está acompañando allí siempre. Tomar conciencia de este hecho, o sea, de la compañía constante del Señor Supremo, es uno de los elementos más importantes para transformar la vida de la entidad viviente. Cuando la entidad viviente entra a este mundo material, la primera cosa que la entidad viviente siente es desconcierto, desorientación y soledad. Por eso necesita que ocurra una creación, por eso necesita que haya variedad, por eso necesita compañía, necesita cosas. O sea, Brahma se sintió solo. Brahma, la primera criatura manifestada en el mundo material, solamente vivía en un espacio de silencio y oscuridad total.
Pero la entidad viviente es de por sí activa, es de por sí relacional, o sea, ella necesita, ella es dinámica, la entidad viviente siempre está, porque ella está acostumbrada a estar en constante actividad relacional amorosa con el Señor, en un espacio de conciencia lleno de variedad, porque el mundo espiritual es un espacio lleno de variedad espiritual, lleno de actividad espiritual. Entonces la entidad viviente por naturaleza es activa, pero desde el plano espiritual. Entonces cuando ella toma conciencia de un espacio donde no hay nada manifiesto, entonces ella no puede ser dichosa ni feliz y por eso necesita de una forma u otra que haya oportunidad de actividad. Entonces ella busca la manera, pide la manera, necesita una creación, necesita variedad, necesita, porque así es la entidad viviente, su naturaleza es esa. Y entonces ocurre todo lo que ya sabemos en diferentes momentos, o sea, lo que se llama la creación, la transformación de todos los elementos creados, etcétera, etcétera. Entonces, en ese texto también decía, o sea, no solo que el Señor se encuentra en el corazón de todos, sino que Él dice, y de mí proceden el recuerdo, el conocimiento y el olvido. O sea, el conocimiento procede del Señor. El recuerdo de nuestra identidad fundamental, de lo que somos en verdad, procede también del Señor. O sea, no hay manera de obtener verdadero conocimiento, no hay manera de recordar nuestra identidad original si no nos relacionamos con el Señor. Es solo por la bondad y misericordia de la suprema personalidad de Dios que nosotros podemos acceder al recuerdo de quiénes somos en verdad y que podemos comprender todo lo relacionado al conocimiento. El Señor continuaba diciendo, es a mí a quien hay que conocer a través de todos los Vedas. O sea, el Señor se muestra a sí mismo como el objeto final del conocimiento. El único objeto del conocimiento es llegar a la comprensión clara del Señor Supremo, llegar a la comprensión clara de nuestra relación con Él y llegar a la comprensión clara de cómo revivir esa relación. Si revisamos la literatura védica o sagrada con detenimiento, vamos a ver que hay tres fases. Primero está la primera fase donde a través del estudio uno puede comprender entonces la verdadera naturaleza, o sea, la naturaleza espiritual, lo que es uno, puede comprender la diferencia que hay entre la expresión material y la esencia espiritual, puede comprender la diferencia que hay entre el alma y la diferencia que hay entre el cuerpo y esa alma. Entonces uno puede comprender eso y el comprender eso es iluminación. Entonces cuando pasa eso, la entidad viviente comienza a liberarse, porque se da cuenta que en verdad no es el cuerpo material. Y entonces comienza a comprender todo este asunto de cómo está atada supuestamente ese cuerpo, comienza a comprender que es la ilusión, el condicionamiento. Ahora ya cuando ella comprende eso, entonces ella también comienza a comprender que si no es material, entonces no proviene de este mundo material. Y cuando comprende eso se dice, bueno, ¿y entonces de dónde proviene? ¿De dónde proviene esa sustancia que me constituye? O sea, esa alma, ¿de dónde proviene? Esa alma, ¿a dónde pertenece? Y entonces comienza a indagar hasta que llega a comprender la existencia del Señor Supremo, de la Fuente Suprema o del Todo Supremo, de donde todo procede. El Señor lo dice en el Bhagavad Gita, dice yo soy la fuente de todo, tanto de lo espiritual como de lo material. Entonces, cuando quiere decir que a través de ese estudio, a través de esa comprensión que se deriva del uso de la inteligencia, entonces la entidad viviente puede comprender quién es, qué no es, cuál es su posición original, de dónde viene, y puede comprender la existencia del Señor Supremo y las cualidades básicas de este Señor Supremo. Entonces, una vez comprendido eso, ahí es que la entidad viviente también a través de la inteligencia deduce que lo más sabio entonces es emprender el acercamiento hacia el reencuentro consciente con ese Señor Supremo.
Y entonces la literatura védica, otra literatura sagrada, comienza a mostrar diferentes procedimientos, caminos o métodos que nos van acercando según nuestras cualidades cultivadas en este mundo. Nos van acercando hacia el Señor Supremo. Unos toman el sendero de rituales, otros toman el sendero de mantras, otros toman el sendero de acción desinteresada, otros de meditación, según la naturaleza cultivada por cada entidad viviente. La entidad viviente es una, pero depende de la ilusión vivida, ella va creando cierta naturaleza condicionada en este mundo material. Y entonces no toda entidad viviente está siendo movida por la misma naturaleza. Unos son más dados a la quietud, a la meditación, otros son más dados a la actividad, otros son más dados a los sonidos, otros son más dados a los rituales, ¿verdad? Entonces, a través de cada una de esas atracciones, la entidad viviente debe ir encontrando el inicio para comenzar a acercarse a la suprema personalidad de Dios o al Señor Supremo o a la fuente suprema, como le quieran llamar. Entonces se emprende lo que llamamos un sendero, una práctica. Se supone que esta práctica debe ser guiada por alguien bien capacitado, o sea, que la haya realizado y la haya culminado. Así como también esta práctica es un proceso que va a ir derivando en etapas de perfección, pero estas etapas deben sucederse de modo natural. Entonces, en este proceso la entidad viviente se va purificando de todo aquello que aún le queda entre ella y el Señor, o sea, que va impidiendo todo aquello que aún impide que ella esté completamente consciente del Señor. Entonces, cuando ese proceso de purificación va pasando, viene una tercera etapa, que es ya la etapa donde está lista completamente, o sea, donde llega a estar completa a plenitud de la suprema personalidad de Dios y por tanto vive desde esa relación consciente y directa. Vemos, ¿no? Primero la entidad viviente se comprende que es ella y comprende que es el Señor. Después se emprende por diferentes métodos o vías o estrategias o metodologías el acercamiento hacia ese Señor. Y la perfección de todo eso es la llegada completa, o sea, la toma de conciencia perfecta y completa de esa suprema personalidad de Dios. Ahora, en el texto número 16 de ese capítulo 15, el Señor continúa diciendo: hay dos clases de seres, los falibles y los infalibles. En el mundo material, toda entidad viviente es falible, y en el mundo espiritual, toda entidad viviente se llama infalible. De hecho, uno de los nombres del Señor Supremo es el infalible. Y entonces este infalible, ¿qué significa? Primero, algo falible significa algo que está a expensas de caer, o sea, de ser perturbado, de ser desequilibrado, de ser engañado, de ser ilusionado. O sea, todos somos falibles. Cuando se dice, por ejemplo, todos estamos expensos a cometer errores, es porque bajo la forma de ser humano todos podemos cometer errores y de hecho los estamos cometiendo constantemente. No hay ningún ser humano que esté libre de cometer errores. O sea, en la posición de ser humano, todos de un modo u otro estamos cometiendo errores y seguiremos cometiendo errores. Entonces somos falibles. Todas las criaturas, dice el Señor, en este mundo material son falibles. Porque de hecho las criaturas en este mundo material están identificadas con un cuerpo material específico y ese cuerpo es falible, o sea, ese cuerpo es imperfecto, sus sentidos son imperfectos, su modo de actuar es imperfecto, sus aprendizajes, sus programaciones, todo es imperfecto. O sea, hay una diferencia entre el alma espiritual o aquel que está residiendo en el cuerpo y el cuerpo en sí o la construcción. Esa construcción es imperfecta. Es propicia para algo en específico, pero es imperfecta a la misma vez. Entonces dice el Señor Supremo que hay dos tipos de seres, o sea, hay dos tipos de estados
hay dos tipos de planos de existencia de modo general. El material, donde todos existimos de manera falible, y el espiritual, donde se existe de manera infalible. O sea, en el plano material, la entidad viviente está bajo engaño, unas más y otras menos, pero bajo engaño. En este plano se nace en ilusión. Y por tanto, la tarea fundamental sería encontrar una manera de cómo salir de esa ilusión, pero esa ilusión es tan antigua que Krishna describe, es muy difícil de escapar a ella. Pero en el plano de conciencia de Dios o en el plano de conciencia espiritual, entonces, donde ya la entidad viviente se ha purificado de su ilusión, entonces ella asume una posición infalible. Ya ella no está a merced del engaño ni de la ilusión. Porque en el plano espiritual todo es unidad, todo es integrado, todo está en perfecta relación consciente, todo está hecho de conciencia pura, mientras en el plano material todo está hecho de elementos creados de la misma sustancia, de la mezcla de esos mismos elementos. O sea, es una construcción, una construcción. Entonces hay dos seres, dice, son los falibles y los infalibles. O sea, hay dos estados generales de conciencia, o hay dos planos generales de conciencia. Entonces, pero en el texto 17 continúa diciendo: además de esas dos clases de seres, existe la más grande de todas las personalidades vivientes, el alma suprema, el propio e imperecedero Señor, el cual ha entrado en los tres mundos y los está manteniendo. Esto es importante porque aquí el Señor dice, primero dice, existen dos clases de seres, los falibles y los infalibles. En este plano material estamos los falibles, en el plano espiritual está los infalibles. Entonces dice dos clases de seres y ahí engloba a todos los seres, a todas las entidades vivientes, o sea, a todas. Pero, sin embargo, dice que además de esas dos clases de seres, existe la más grande de todas las personalidades vivientes. O sea, el Señor no se considera dentro de esas entidades vivientes de infalibles, están en el mundo material o están en el mundo espiritual. Realmente el Señor está por encima de todo eso. Y es el alma suprema. O sea, habíamos visto en el verso anterior, ¿no? En el que vimos la última vez, en el último encuentro, en la última charla del amanecer, que el Señor dice: yo estoy en el corazón de todos. Esa forma del Señor que está manifestándose en el corazón de todos es el alma suprema. Entonces, esa alma suprema ni es de los seres que están en el mundo material, ni es de los seres que están en el mundo espiritual. Ella es el Señor mismo. Está por encima de esos dos seres, por encima de esos dos planos de existencia, por encima de esos dos estados generales. El Señor es trascendental. El Señor es completamente trascendental. Dice, la más grande de todas las personalidades vivientes, el alma suprema, el propio e imperecedero Señor, el cual ha entrado en los tres mundos y los está manteniendo. Cuando la literatura védica habla de los tres mundos, se refiere a los tres planos básicos de existencia en el plano de conciencia material. O sea, los planetas o planos llamados como infernales, los planetas o planos llamados como medios, o sea, donde se encuentra este planeta o este plano conocido como planeta Tierra, y los planetas o planos de existencia material llamados como superiores, o sea, están los semidioses, los sabios, donde el más alto es Brahmaloka, o el plano de Brahma o Satyaloka, el plano de los grandes sabios, puros sabios. O sea, el plano de conciencia material en general se divide en tres estratos. La conciencia más inferior y hundida de todo, donde la ignorancia es la que predomina. La plano de conciencia medio, donde hay una mezcla es un estado intermedio entre la bondad y la ignorancia, o sea, es la pasión la que predomina.
Y el plano de conciencia superior, donde es el plano de la bondad, donde es la bondad pura la que predomina en virtud del conocimiento adquirido y desarrollado por la entidad viviente. Entonces se dice que el Señor se encuentra presente en esos tres planos. El Señor ha entrado a esos tres planos. Eso es importante. Dice, el alma suprema, el propio e impercedero Señor, el cual ha entrado en los tres mundos y los está manteniendo. Quiere decir que la función fundamental, el objetivo fundamental del alma suprema, o sea, de esa forma de expresión del Señor Supremo, es mantener los tres mundos. ¿Por qué querría el Señor mantener los tres planos o estratos de conciencia material si se supone que no es el estado natural para la entidad viviente? Vamos a recordar que el Señor ama sin límite a la entidad viviente. La entidad viviente es parte integral del Señor, por tanto, ama sin límite a la entidad viviente, el Señor Supremo. Pero la entidad viviente tiene una cuota de libertad y por una razón u otra, algunas entidades vivientes hemos caído en ilusión. Pero el Señor, al igual que un buen padre, no está feliz al ver a la entidad viviente sufriendo en su ilusión, porque Él sabe que esa entidad viviente está lista y capacitada para una forma de vida completamente diferente, dichosa, eterna y sabia. Pero sin embargo no puede prohibirle a esa parte integral que caiga en ilusión, que tenga sus propios deseos de disfrute personal separados de Él. Y entonces cuando la entidad viviente tiene un deseo de disfrute, o sea, de darse disfrute a sí mismo, de vivir disfrute por sí misma, independientemente al Señor. O sea, vamos a ver, el plano de conciencia espiritual se identifica por un solo detalle. Todo existe constantemente para agradar al Señor. Todo lo que existe en el plano de conciencia espiritual está constantemente en una actividad de agradar al Señor. El único deseo que hay en el entidad viviente que está en el plano de conciencia espiritual es el deseo de agradar al Señor. Todo lo que sucede, toda la forma que adquieren, todos los cambios que pasan en el punto de vista de las actividades es para agradar al Señor. Es el deseo de agradar a Dios lo que mueve la existencia en el plano de conciencia espiritual. Pero cuando ese deseo pasa del deseo de agradar al Señor Supremo, pasa al deseo de uno recibir agrado, o sea, ser uno el que sea feliz, no hacer feliz a, sino que me hagan feliz a mí. Entonces automáticamente la entidad viviente ya no puede permanecer en el plano de conciencia espiritual y automáticamente, por decirlo así, queda dormida, o sea, su conciencia espiritual queda dormida, queda oscura y ella entonces despierta, ella aparece, ella comienza su presencia en el plano de conciencia material. Entonces el plano de conciencia material tiene como objetivo fundamental que la entidad viviente viva su propio sueño de disfrute personal. O sea, que ella no quiere dar disfrute, ella no quiere hacer feliz a nada, ella quiere ser feliz ella misma, perfecto. Entonces, si ella quiere ser feliz ella misma, el Señor, respetando su libertad, permite que ocurra algo. O sea, hay una sustancia que es la energía externa del Señor, que está allí, el Mahatattva es un espacio, es como decir el subconsciente total. Hay un espacio dentro de lo que podemos conocer como el plano de conciencia espiritual, que es un espacio oscuro, es como una nube en el cielo. Imagínense que hay un cielo limpio y de pronto se forma una nube. Entonces esa nube, en el interior de esa nube es más denso y menos claro que fuera de esa nube. Entonces imagínense eso, en algún lugar del plano de conciencia espiritual hay un espacio conocido como Mahatattva en sánscrito, pueden darle otros nombres en otras culturas u otros idiomas, y ese espacio ahí es donde está la energía total material del Señor sin manifestar. Entonces allí, cuando la entidad viviente tiene un deseo de disfrute personal independiente del Señor, ella automáticamente sale, o sea, abandona el plano de conciencia espiritual y su conciencia aparece en la energía material, esta sin forma. Pero
Cuando la entidad viviente entra allí, entonces el Señor también automáticamente se expande y entra allí también. O sea, el Señor entra en ese Mahaptattva. Se dice, por ejemplo, que el Señor como Vishnu, o el Señor como aquel que mantiene a la creación o los universos materiales, se manifiesta en tres etapas diferentes. Primero, el Señor se manifiesta allí, aparece allí en el medio de esa energía total material. Allí está como siempre. La figura lo representa él descansando, así como en medio de un océano flotando, y presentan al Asmi o la energía espiritual o la energía de la fortuna sirviéndole constantemente. Y entonces el Señor en su nidra, en su sueño, en su estado de sueño, en su reposo total, el Señor se dice que de sus poros emergen infinitos universos materiales. Pero estos universos no significa todavía planetas materiales. Lo que emerge de ahí es ya el diseño o la idea general, la potencia de esos ilimitados universos. Pero cuando esos ilimitados universos emergen de ahí, entonces también automáticamente el Señor, sin abandonar la posición esa donde está, el Señor se expande y se hace presente, entra en cada uno de esos universos al mismo tiempo. Y entonces cuando entra dentro de esos universos al mismo tiempo, entonces de allí es donde, en su misma posición de reposo, entonces el Señor surge a manera de gráfico para hacer entendible una flor de loto. Se dice del ombligo del Señor. Eso es a manera de gráfico. Surge una flor de loto y de esa flor de loto aparece Brahma, o la primera entidad viviente creada en el mundo material. Por eso se le llama el innaciente, porque no nace, ella simplemente aparece, él aparece allí en esa flor de loto. Y en el tallo de esa flor de loto están contenidos los tres sistemas planetarios, o sea, los inferiores, los medios y los superiores. Esto quiere decir que cada universo o cada plano de conciencia general material tiene tres estratos. Y los universos son infinitos y en cada uno de ellos hay un Brahman o hay un creador. Eso es lo que explica la literatura védica. Pero entré a este punto para que vean cómo el Señor hace. Él no tiene necesidad ninguna de entrar en los mundos materiales. De hecho, no hay necesidad de que los mundos materiales existan, pero comiencen a existir solamente para satisfacer el deseo de disfrute personal de una entidad viviente en específico. O sea, se le permite que viva su propio sueño y para eso se le crea su escenario. Pero para que esa creación ocurra, para que todo eso ocurra, el Señor tiene que entrar allí primero. La energía material, o sea, esa prakriti, no se activa, no se transforma, no crea nada, a no ser por orden de su objeto de amor, y el objeto de amor de la energía material es el Señor Supremo. Entonces el Señor Supremo entra allí, esa energía, para que la entidad viviente pueda entrar allí también y pueda vivir su sueño de disfrute hasta que se canse o hasta que adquiera el conocimiento. Digo que se canse porque una de las formas que la entidad viviente sale de este estado de ilusión es a través de la frustración. O sea, cuando se cansa de sufrir en el mundo material, cuando se cansa de tanta frustración, entonces la entidad viviente siente por naturaleza el deseo de salir del mundo material. Entonces esa es una de las formas. De hecho es la forma más común, la forma de la frustración. Se cansa ahora de tanto trabajo y tanta lucha y veo que los deseos o las metas al final se convierten en algo de sufrimiento, o sea, cosas así. Pero ese es el punto. O sea, el Señor entra siempre pensando en el bienestar de la entidad viviente. Ahora, cuando el Señor entra y ya está allí en medio del universo, que ya todas las criaturas también fueron apareciendo, entonces el Señor hace una tercera entrada, entra en el corazón de cada entidad viviente. Entonces Vishnu, Mahavishnu como se le conoce, tiene tres formas diferentes de manifestación: Karanadasayi Vishnu, Garbhadasayi Vishnu y Shirdakasayi Vishnu. O sea, el Vishnu que está en el océano
causal. El Vishnu está allí donde todavía no existe nada, simplemente está lo no manifiesto. El Vishnu que está en el centro de cada universo y el Vishnu que está en el corazón de cada entidad viviente que hay en cada universo. Y aún así, el Señor Supremo en su estado original sigue en su morada trascendental disfrutando de actividades amorosas de relación personal, transparente y desinteresada con las entidades vivientes que están en el estado de puro amor por Dios. Eso es impensable. La entidad viviente desde el pensamiento material no puede tratar de comprender eso porque simplemente enloquece o blasfema contra el Señor. Empieza a decir esas tonterías, esas mentiras, eso no puede ser. ¿Cómo es esto de que va a estar en un lugar y entonces manifestándose aquí y allí al mismo tiempo? ¿Y qué es eso de infinidad de universos? O sea, la mente material enloquece porque la mente material ni la inteligencia material pueden comprender este asunto. Por eso este asunto en un principio hay que aceptarlo por fe. Por eso el conocimiento comienza con la fe. O sea, se escucha de la persona adecuada y simplemente se acepta y después se emprende una práctica que nos ayuda a ir comprendiendo progresivamente eso que al principio aceptamos por fe. Entonces, eso quiere decir que la única razón de existencia que tiene Vishnu o la única razón de existencia que tiene el Señor en su forma de Vishnu es sustentar esto que llamamos creación material. ¿Para qué? Para ir permitiendo que las entidades vivientes que estamos en ilusión tengamos tiempo de darnos cuenta de el sueño en el que estamos metidos, que tengamos tiempo de darnos cuenta que toda la manifestación material es una maquinaria, pero es una maquinaria que al final trae algún tipo de sufrimiento y en la cual nunca podemos ser completamente felices porque somos entidades vivientes espirituales. Pero a veces la creación pasa y la entidad viviente es tan torpe, nosotros somos tan torpes y necios que aún no nos damos cuenta. Entonces caemos en un estado de latencia hasta la próxima creación y entonces después la película sí, es como una pausa en el cine. A veces hay una película muy larga o tiene una primera parte, segunda parte y entre una parte y la otra parte se da una pausa. Las personas salen, van al baño, comen palomitas de maíz, toman algún refresco, unos se van, otros se quedan y después la película continúa y así. Y así una y otra vez y el Señor en cada fragmento de película se está ingeniando, o sea, manda, permite que almas puras que están completamente situadas en el estado de conciencia de Dios aparezcan en diferentes creaciones, en diferentes épocas, momentos y culturas para recrear el sendero, o sea, para transmitir el mismo mensaje, pero de la forma más asequible según las cualidades y características de la entidad viviente en ese momento. Si revisamos la historia del conocimiento, la historia de la autorrealización, la forma en que se ha presentado, vamos a ver que las propuestas hacia la autorrealización se han ido modificando. El mensaje es el mismo, pero la propuesta o la metodología para que la entidad viviente emprenda el sendero hacia la autorrealización se ha ido modificando. Pero es el mismo Señor quien da ese conocimiento a través de sus representantes puros y a veces en persona, como en este caso Bhagavad Gita, lo habla el propio Señor en persona. Entonces todo es por objeto de amor. O sea, el padre está tan preocupado por su hijo y tan deseoso de que su hijo o parte integral vuelva a su estado de plenitud, que entonces miren cuántas cosas hace. Si uno llegara a comprender eso y lo llegara a creer en verdad, uno lloraría de amor por Dios. Wow, mira, a pesar de lo torpe que soy, a pesar de lo necio, a pesar de lo rebelde, a pesar de lo caprichoso, a pesar de lo inmaduro, a pesar de lo necio, mira como mi padre está constantemente ideando planes y estrategias de manera paciente y sabia para ver si yo logro darme cuenta de que tengo una herencia esperando por mí, no tengo que estar pasando tanto trabajo, no tengo que estar pasando tanto sufrimiento, hay una herencia esperando por mí porque en verdad hay una herencia. Y esa herencia es el plano de conciencia espiritual o el plano de conciencia de Krishna o el plano de conciencia de Dios.
Hay una herencia, todos somos herederos de una gran herencia porque todos somos partes de aquel que es el dueño supremo. Y si somos parte o hijos del dueño supremo, entonces nos corresponde la herencia. De por sí somos herederos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos metido en un estado o un estilo de vida donde no estamos disfrutando de esa herencia? ¿Por qué está sucediendo esto? Eso es una pregunta importante. ¿Por qué estoy en este estado de vida? ¿Por qué estoy? ¿Por qué estoy? ¿Por qué si se dice que soy heredero de la eternidad, del conocimiento, de la bienaventuranza, del amor? Entonces, ¿por qué? Heredero de la paz, de la armonía, ¿por qué están pasando estas cosas en mi vida? ¿Por qué estoy en una lucha constante por la existencia? Si yo soy eterno, ¿por qué estoy en una lucha por la existencia? ¿Por qué le estoy temiendo a la muerte? ¿Por qué paso por el nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte? Esas son preguntas que el ser humano debería hacerse. Esta pregunta no se las hacen los animales y la mayoría de los seres humanos no nos las hacemos porque estamos viviendo como animales. Vivir como ser humano significa comenzar a hacernos este tipo de preguntas. ¿Por qué? Si hay una literatura que ha sido respetada por tiempos inmemoriales, desde tiempos inmemoriales, si hay grandes figuras o grandes almas que han dado siempre el mismo mensaje, es porque ese mensaje debe ser serio. ¿Por qué yo no me tomo un tiempo para analizarlo con calma? ¿Por qué lo rechazo así de pronto, sin analizarlo? Eso es una tontería. Si el ser humano tiene inteligencias para analizar, yo voy a darle una oportunidad a ese mensaje. Voy a darle una oportunidad a eso de lo cual las grandes almas han hablado, porque algo de cierto tiene que haber en eso. Entonces voy a darle una oportunidad y eso es lo que hace el ser humano. El ser humano le da una oportunidad al conocimiento. El ser humano le da una oportunidad de escudriñar el conocimiento. Rechazar a noticias de Dios así de pronto, de primera, es una gran tontería. Por favor, no hagan eso, no cometan esa gran tontería. Si somos seres humanos, entonces vamos a escuchar sobre el Señor Supremo, vamos a escuchar sobre Dios. Y así es las cosas, y ese es el sendero de la autorrealización, y esa es la cuestión más importante de los tiempos. La cuestión más importante no es que se acabe la guerra o el hambre o la miseria, porque eso no va a terminar en este mundo material. La cuestión más importante es que comencemos a darle un chance, una oportunidad al conocimiento. Debemos de comprendernos, debemos de darle una oportunidad al conocimiento. Y el Señor dice, yo estoy en el corazón de todos. Eso significa que en cuanto nosotros tengamos el deseo genuino de conocer en verdad, de darle una oportunidad al conocimiento, en cuanto querramos dar el primer paso con sinceridad, Él lo va a saber porque Él está en el corazón de nosotros y Él nos va a ayudar y Él va a indicar a la energía ilusoria, a Maya, que vaya organizando algunas escenas en nuestra vida para que nos vayamos encontrando con elementos, personas, experiencias y oportunidades que nos permitan transitar hacia ese sendero o hacia el sendero de la autorrealización o el sendero de la comprensión y el encuentro con nuestra propia naturaleza espiritual y que al final llegue un momento en que podamos en esta vida o en otra entregarnos de manera sincera y con una comprensión perfecta en los brazos de aquel que es nuestro amado eterno, la suprema personalidad de Dios. Hare Krishna, buen día y estoy finalizando esta llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,
Krishna